Hay algo que nadie te dice cuando crías a un hijo. Nadie te prepara para ese momento en el que lo miras a los ojos, ya adulto, ya con su propia vida, y sientes que no te ve, que no te reconoce. Que todo lo que hiciste, todas esas noches sin dormir, todos esos sacrificios silenciosos, todas esas lágrimas que tragaste para que él no te viera débil, parecen no haber dejado huella y duele. Duele de una manera que no se puede describir con palabras comunes, porque no es un dolor del cuerpo, es un dolor del alma. Es como si alguien tomara tu corazón con las manos y lo apretara despacio, sin prisa, sin piedad. Y tú te quedas ahí, en silencio, preguntándote qué fue lo que hiciste mal, preguntándote si acaso diste demasiado o si no diste lo suficiente. Y esa pregunta, esa maldita pregunta, te persigue en las noches, te acompaña en las mañanas y se instala en tu pecho como una piedra que no puedes mover. Yo sé lo que se siente. Yo conozco ese dolor, porque lo he visto en los ojos de madres que lloran en silencio cuando nadie las ve. Lo he visto en padres que trabajan hasta el agotamiento y que al llegar a casa encuentran indiferencia donde esperaban gratitud. Lo he escuchado en las voces que se quiebran cuando me cuentan que su hijo adulto no los llama, no los visita, no les pregunta cómo están. Y quiero que sepas algo antes de que sigas adelante con este mensaje. Quiero que sepas que no estás solo, que no eres el único que siente ese vacío, que hay millones de padres y madres en este mundo que están pasando exactamente por lo mismo y que ese dolor que sientes no te hace débil, te hace humano, te hace real, te hace alguien que amó con todo lo que tenía y eso, aunque ahora duela, es lo más valioso que puedes haber hecho. Pero déjame contarte algo que aprendí hace mucho tiempo, algo que cambió por completo la forma en que entiendo las relaciones entre padres e hijos. Y no es una fórmula mágica, no es un truco psicológico, no es una estrategia de manipulación, es algo mucho más profundo, mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Es un secreto que está escondido a simple vista, pero que casi nadie ve porque estamos demasiado ocupados sufriendo como para detenernos a observar. Cuando yo era joven viajé a Japón y en Japón aprendí algo que transformó mi vida para siempre. Los japoneses tienen un concepto que se llama Ikigai, que es básicamente la razón de ser, la razón por la que te levantas cada mañana. Pero hay otro concepto menos conocido, menos popular, que a mí me impactó mucho más. Se llama On. Y On significa deuda de gratitud. En la cultura japonesa, el On más grande que puedes tener es hacia tus padres. No porque ellos te lo exijan, no porque hay una ley que te obligue, sino porque en esa cultura entienden algo que en Occidente hemos olvidado. Entienden que la vida que recibes es un regalo tan inmenso, tan incomprensible, que toda tu existencia no alcanza para devolver lo que se te dio. Y eso no genera culpa, genera honor, genera respeto, genera una forma de vivir donde tus padres no son un estorbo del pasado, sino la raíz sagrada de todo lo que eres. Pero aquí, en nuestra cultura, hemos construido algo diferente. Hemos construido una sociedad donde los hijos crecen creyendo que la independencia significa desconexión, que ser adulto significa no necesitar a nadie, que madurar es alejarse, y los padres, sin darse cuenta, muchas veces alimentaron esa idea. Les dijeron, cuando seas grande, vuela, pero nunca les enseñaron que volar no significa olvidar el nido. Les dijeron, sé fuerte, pero nunca les explicaron que la verdadera fortaleza está en saber agradecer. Les dijeron, sé independiente, pero no les mostraron que la independencia más noble es aquella que elige volver, no por necesidad, sino por amor. Y ahora estás aquí, con el corazón pesado, con la mirada cansada, preguntándote por qué tu hijo adulto no te valora, preguntándote qué hiciste mal, preguntándote si hay algo que puedas hacer para cambiar las cosas. Y la respuesta, aunque no te guste al principio, es esta. No puedes cambiar a tu hijo. No puedes obligarlo a que te valore. No puedes forzar el reconocimiento, la gratitud, el respeto. Eso tiene que nacer de adentro. Pero lo que sí puedes hacer, lo que sí está en tus manos, es cambiar tú, cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cambiar la forma en que interpretas el silencio, cambiar la forma en que te relacionas con tu propio dolor. Déjame explicarte algo que muy pocos entienden.
Cuando un hijo adulto no valora a sus padres, casi nunca es porque sea una mala persona. Casi nunca es porque no los quiera. La mayoría de las veces es porque está perdido. Está tan metido en su propia lucha, en sus propios problemas, en sus propias inseguridades, que no tiene la capacidad emocional de ver más allá de sí mismo. Es como alguien que se está ahogando, no puede ayudar a nadie porque toda su energía está puesta en mantenerse a flote. Y cuando tú le pides que te vea, que te reconozca, que te agradezca, es como pedirle a alguien que se está ahogando que te lance una cuerda. No es que no quiera, es que no puede. Y eso no justifica el dolor que te causa. Eso no minimiza lo que sientes. Pero entenderlo te da una perspectiva diferente. Te permite dejar de tomar las cosas de manera personal. Te permite soltar esa carga de culpa que llevas arrastrando desde hace años. Porque no fue tu culpa. No hiciste nada mal. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, en el momento en que lo tenías, y eso es suficiente. Más que suficiente. En Colombia, donde yo crecí, hay un dicho popular que dice: hijo eres, padre serás, lo que hicieres, eso encontrarás. Y durante mucho tiempo creí que ese dicho era una especie de maldición, una amenaza velada que los padres usaban para asustar a sus hijos, pero con los años entendí que no es una maldición, es una ley natural. Es el principio de la siembra y la cosecha aplicado a las relaciones humanas. Pero hay algo que ese dicho no dice, algo que yo he aprendido con el tiempo, y es que a veces la cosecha tarda. A veces la semilla que plantaste necesita más tiempo del que esperabas para germinar. A veces la tierra necesita más lluvia, más sol, más paciencia de la que tenías planeada. Y eso no significa que la semilla esté muerta. Significa que todavía no es su tiempo. Yo conocí a una mujer en uno de mis viajes, una señora de unos 60 y tantos años que se me acercó después de una conferencia con los ojos rojos de tanto llorar. Me tomó las manos y me dijo con la voz temblorosa: Yocoy, mi hijo no me habla desde hace 3 años. Lo último que me dijo fue que yo había arruinado su vida. Y cuando vi el dolor en sus ojos, sentí que el mundo se detenía por un momento, porque ese dolor era real, era tangible. Era el tipo de dolor que no necesita explicación porque se siente en el aire. Le pregunté qué había pasado y ella me contó una historia que he escuchado cientos de veces en diferentes versiones. Una historia de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido, de dedicación invisible. Me contó cómo había trabajado 3 turnos para que su hijo pudiera estudiar en la universidad. Cómo había vendido su carro, empeñado sus joyas, pedido prestado a sus hermanos, todo para que ese muchacho tuviera lo que ella nunca tuvo. Y cuando él se graduó, cuando consiguió su trabajo, cuando empezó a ganar su propio dinero, poco a poco fue alejándose. Primero dejó de llamar todos los días, luego dejó de visitarla los fines de semana, luego dejó de responderle los mensajes, hasta que un día, después de una discusión por algo que ella ni siquiera recuerda, él le soltó esas palabras terribles: tú arruinaste mi vida. Y yo le dije algo que ella no esperaba. Le dije: señora, su hijo no la odia. Su hijo está herido. Y los heridos hieren. Los que sangran, salpican. Su hijo tiene una herida que probablemente ni él mismo entiende, y en su dolor la culpa a usted, porque usted es lo más cerca que tiene del origen de su existencia. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestro dolor, lo lanzamos hacia donde más confianza tenemos. Y eso, por terrible que suene, es una prueba de que usted sigue siendo importante para él. Porque a los desconocidos no les lanzamos nuestro dolor más profundo. Solo lo hacemos con quienes sabemos que pase lo que pase, están ahí. Ella lloró más, pero era un llanto diferente. Ya no era un llanto de desesperación, era un llanto de comprensión, de alivio. Porque por primera vez en 3 años alguien le había dado una explicación que no la condenaba ni la victimizaba, sino que le permitía ver la situación desde un lugar más alto, más amplio, más compasivo. Y eso es lo que quiero hacer contigo hoy. Quiero elevarte. Quiero llevarte a un lugar donde puedas ver tu situación desde arriba, como un águila que ve el bosque completo y no solo el árbol que tiene enfrente. Porque cuando estás metido en el dolor, solo ves el dolor. Cuando estás sumergido en la tristeza, solo ves la tristeza. Pero cuando te elevas, cuando tomas distancia
cuando respiras profundo y te permites ver el panorama completo, empiezas a entender cosas que antes eran invisibles. La primera cosa que necesitas entender es que tu valor como padre o como madre no depende de la opinión de tu hijo. Léelo otra vez si es necesario. Tu valor no depende de que te lo digan. Tu valor no depende de que te llamen. Tu valor no depende de que te visiten. Tu valor ya está establecido, ya está grabado en la historia. Cada noche que te desvelaste, cada comida que preparaste, cada lágrima que secaste, cada fiebre que cuidaste, cada pesadilla que calmaste, cada paso que acompañaste, todo eso está ahí. Nadie puede borrarlo, nadie puede negarlo, nadie puede quitártelo. Aunque tu hijo no lo vea hoy, eso no cambia la realidad de lo que hiciste. El sol no deja de brillar porque alguien cierre los ojos. La segunda cosa que necesitas entender es que la distancia de tu hijo no siempre es un rechazo. A veces es un proceso, a veces es una etapa, a veces es la forma torpe y dolorosa que tienen algunos seres humanos de encontrarse a sí mismos. Cuando un joven adulto se aleja de sus padres, muchas veces está tratando de construir su propia identidad. Está tratando de descubrir quién es fuera del marco que tú creaste para él. Y ese proceso, aunque a ti te duele, para él es necesario. Es como el bambú. El bambú pasa años creciendo bajo tierra sin que nadie lo vea, sin que nadie lo reconozca, sin que nadie sepa que está ahí. Y de pronto, un día brota. Y cuando brota, crece tan rápido que parece un milagro. Pero no es un milagro. Es el resultado de años de trabajo invisible, de raíces que se fortalecieron en la oscuridad, de una planta que no necesitaba aplausos para seguir creciendo. Tu hijo es como ese bambú. Las raíces que tú plantaste están ahí, debajo de la superficie, creciendo en silencio, fortaleciéndose, sin que nadie lo note. Y un día, quizás cuando menos lo esperes, cuando ya hayas dejado de contar los días, cuando ya hayas aprendido a vivir con esa ausencia, ese bambú va a brotar y va a ser hermoso, y va a ser fuerte, y va a buscarte. No porque tú se lo pediste, sino porque las raíces que plantaste lo guiaron de vuelta a ti. Pero para que eso suceda, tú necesitas hacer algo que va en contra de todo lo que sientes en este momento. Necesitas soltar, necesitas dejar de perseguir a tu hijo con llamadas que no contesta, con mensajes que no responde, con reclamos que solo generan más distancia. Necesitas soltar, no porque no te importe, sino porque lo amas lo suficiente como para darle el espacio que necesita para encontrar su camino. Soltar no es abandonar, soltar es confiar. Es decir, yo hice mi parte, yo planté las semillas, yo regué la tierra. Ahora voy a confiar en que esas semillas van a florecer en el momento correcto. En Japón hay un arte que se llama kintsugi. Quizás ya has escuchado hablar de él. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe, en vez de botarlo, en vez de esconderlo, en vez de fingir que el daño no existe, los japoneses toman los pedazos rotos y los unen con oro líquido. Y el resultado es algo más hermoso que el original. Porque las grietas, lejos de ser una vergüenza, se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en arte. Se convierten en testimonio de que algo se rompió, pero fue reparado con algo más valioso que lo que había antes. Tu relación con tu hijo puede ser kintsugi. Las grietas están ahí, el dolor está ahí, la distancia está ahí. Pero un día, cuando llegue el momento, esas grietas van a ser llenadas con algo más fuerte que el dolor. Van a ser llenadas con comprensión, con madurez, con arrepentimiento genuino, con un amor más profundo que el que existía antes, porque será un amor que pasó por el fuego de la prueba y sobrevivió. Pero hay algo más que necesito decirte, algo que quizás no quieras escuchar, pero que es fundamental. A veces, solo a veces, la razón por la que tu hijo no te valora tiene que ver contigo, no porque seas mala persona, no porque no lo ames, sino porque en tu forma de amar, sin darte cuenta, cometiste errores que dejaron marcas. Quizás fuiste demasiado controlador. Quizás confundiste protección con posesión. Quizás criticaste más de lo que elogiaste. Quizás comparaste más de lo que aceptaste. Quizás diste tanto materialmente que olvidaste dar emocionalmente.
Y esos errores que nacieron del amor produjeron heridas que tu hijo todavía carga. Y si ese es tu caso, no te estoy juzgando. Nadie te dio un manual cuando nació tu hijo. Nadie te enseñó cómo amar sin sofocar, cómo corregir sin destruir, cómo guiar sin controlar. Hiciste lo que viste, lo que aprendiste, lo que te enseñaron. Y ahora, con más experiencia, con más años, con más sabiduría, puedes ver lo que antes no podías ver. Y esa capacidad de ver tus propios errores no te hace peor padre, te hace mejor persona. Porque solo los valientes se miran al espejo sin filtros. Solo los verdaderamente fuertes son capaces de decir, me equivoqué y quiero hacer las cosas diferente. Si tu hijo tiene heridas que tú causaste, por más involuntarias que hayan sido, el primer paso no es buscar su perdón. El primer paso es perdonarte a ti mismo. Porque mientras tú cargues esa culpa, mientras te castigues cada día por los errores del pasado, no vas a poder ser el padre o la madre que tu hijo necesita ahora. La culpa no repara, la culpa paraliza. La culpa te mantiene atrapado en un ciclo de dolor que no beneficia a nadie. Perdonarte a ti mismo es el acto más valiente y más necesario que puedes hacer en este momento. Y después del perdón propio viene algo igual de difícil, pero igual de hermoso. Viene la humildad de acercarte a tu hijo, no para exigir, no para reclamar, no para recordarle todo lo que hiciste por él, sino para decirle con sinceridad, hijo, sé que no fui perfecto, sé que te lastimé sin querer, sé que hay cosas que hice que te marcaron y lo siento. No te pido que me perdones ahora, no te pido que olvidemos todo, solo te pido que sepas que te amo, que siempre te amé y que si me das la oportunidad quiero hacer las cosas mejor. Esas palabras dichas con sinceridad, sin manipulación, sin victimismo, sin expectativas, tienen un poder que no puedes imaginar. Porque un hijo adulto que escucha a su padre o a su madre reconocer sus errores, siente algo que quizás nunca antes había sentido: seguridad emocional. Siente que por fin puede bajar la guardia, que por fin puede dejar de pelear contra un fantasma, que por fin hay un espacio donde puede ser vulnerable sin ser juzgado. Pero quiero ser honesto contigo. Esas palabras no siempre producen un resultado inmediato. A veces las dices y tu hijo no reacciona. A veces las dices y la distancia continúa. A veces las dices y parece que hablaste al viento, pero no hablaste al viento. Hablaste al corazón de tu hijo. Y el corazón tiene su propio tiempo. El corazón procesa las cosas a su manera, a su ritmo, sin seguir los calendarios que nosotros le imponemos. Una palabra sincera dicha hoy puede florecer dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, pero florece, siempre florece, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Yo conozco historias de reconciliación que parecían imposibles. Conozco padres que pasaron 10, 15, 20 años sin hablar con sus hijos y que un día recibieron una llamada que lo cambió todo. Conozco hijos que tardaron décadas en entender lo que sus padres hicieron por ellos y que cuando lo entendieron, corrieron a abrazarlos con una urgencia que solo el arrepentimiento genuino puede producir. He visto reuniones familiares donde las lágrimas borraron años de silencio, donde un abrazo sanó heridas que parecían permanentes, donde las palabras perdóname y te perdono se encontraron en el aire como dos ríos que finalmente desembocan en el mismo mar. Y eso puede pasar contigo. No te digo que va a pasar mañana. No te digo que va a ser fácil. No te digo que no va a haber más dolor en el camino. Pero te digo que es posible. Y la posibilidad, por pequeña que sea, es suficiente para seguir adelante. La posibilidad es la semilla de la esperanza. Y la esperanza es el combustible que mantiene vivos a los que han decidido no rendirse. Ahora, quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se trata de este tema. Quiero hablarte de ti, no de tu hijo, no de la relación, de ti. Porque en todo este dolor, en toda esta angustia, en toda esta preocupación por tu hijo adulto, hay alguien que has estado descuidando. Y ese alguien eres tú. Has estado tan enfocado en el dolor de la relación que has olvidado que tú también eres una persona,
que tú también tienes sueños, que tú también tienes necesidades, que tú también mereces ser feliz, independientemente de cómo se comporte tu hijo. Y esto no es egoísmo, esto es supervivencia emocional, esto es sabiduría, porque un padre destruido por el dolor no puede ayudar a nadie. Un padre que ha perdido su propia identidad en la relación con su hijo se convierte en una sombra, y las sombras no inspiran, las sombras no guían, las sombras no sanan. Lo que sana es la luz. Y la luz viene de adentro, viene de reencontrarte contigo mismo, viene de recordar quién eras antes de ser padre, viene de descubrir quién puedes ser ahora, con toda la experiencia y la sabiduría que los años te han dado. Hay una práctica japonesa que pocos conocen fuera de Asia. Se llama Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. Es simplemente caminar en la naturaleza, sin prisa, sin destino, dejando que los árboles, el viento, el sonido del agua te recuerden algo que la ciudad y el ruido te hicieron olvidar, que eres parte de algo más grande, que tu dolor, por inmenso que sea, es solo una gota en el océano de la vida. Y esa perspectiva no minimiza tu sufrimiento, lo pone en contexto. Te recuerda que así como las estaciones cambian, así como el invierno siempre da paso a la primavera, tu situación también va a cambiar. Nada permanece igual para siempre. Nada, ni el dolor más profundo, ni la distancia más larga, ni el silencio más ensordecedor. En Japón, cuando un maestro de artes marciales envejece, no lo descartan, no lo mandan a un rincón a que se quede callado. Al contrario, lo honran, lo respetan más que nunca, porque entienden que los años no le quitaron fuerza, le dieron perspectiva, le dieron la capacidad de ver lo que los jóvenes no pueden ver, le dieron la paciencia que solo viene después de haber luchado 1000 batallas. Y ese maestro, con sus arrugas y sus canas, con su cuerpo cansado pero su espíritu intacto, sigue siendo la persona más importante del dojo, porque sin sus enseñanzas, sin su ejemplo, sin su sacrificio, nada de lo que los jóvenes saben existiría. Tú eres ese maestro, tú eres ese dojo, tú eres esa fuente de la que tu hijo bebió sin darse cuenta. Y aunque ahora él no lo reconozca, aunque ahora esté en otra parte haciendo sus propias luchas, enfrentando sus propios demonios, un día va a necesitar esa sabiduría que solo tú puedes darle. Un día va a buscar esa raíz, un día va a volver al origen. Y cuando eso pase, tú necesitas estar entero, necesitas estar fuerte, necesitas estar en pie. No por él, por ti, porque tú lo mereces. Porque tu vida no termina donde termina la relación con tu hijo. Tu vida es mucho más grande que eso. Yo viajo por el mundo dando conferencias y en cada país, en cada ciudad, en cada sala, encuentro el mismo dolor. Padres que sienten que fracasaron, madres que creen que no fueron suficientes. Y cada vez que los veo, cada vez que escucho sus historias, siento la misma urgencia de decirles lo que ahora te digo a ti. Tú no fracasaste. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando una respuesta, tratando de entender, demuestra que sigues amando, y el que sigue amando no ha fracasado. El fracaso es dejar de intentar. El fracaso es cerrar el corazón. El fracaso es rendirse. Y tú no te has rendido. Tú sigues aquí. Tú sigues de pie. Tú sigues buscando la forma de reconectar, de sanar, de reconstruir. Y eso te convierte en algo que tu hijo quizás no ve ahora, pero que un día entenderá. Te convierte en un héroe. Los héroes no siempre usan capa. Los héroes no siempre reciben aplausos. Los héroes no siempre aparecen en los titulares. A veces los héroes más grandes son aquellos que lloran en silencio, que luchan sin ser vistos, que aman sin ser correspondidos. A veces el heroísmo más grande es levantarse cada mañana con el corazón roto y aún así sonreír, aún así trabajar, aún así dar, aún así vivir. Y eso es lo que tú haces cada día. Eso es lo que has hecho toda tu vida. Y aunque nadie te aplauda, aunque nadie te lo diga, yo quiero que lo sepas. Eres extraordinario, eres valioso, eres necesario en este mundo. Déjame contarte una cosa más.
Algo que aprendí de mi propia experiencia, de mi propia vida entre dos culturas, entre Japón y Colombia, aprendí que el amor no se mide en palabras, se mide en presencia, se mide en constancia, se mide en esa decisión diaria de seguir ahí, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo agradezca. En Japón, los padres no les dicen a sus hijos te quiero con la misma frecuencia que en Latinoamérica. Pero sus hijos saben que son amados. Lo saben por la forma en que su padre llega a casa cada noche después de un día agotador y aún así pregunta por la tarea. Lo saben por la forma en que su madre prepara el bento cada mañana con un cuidado casi artístico, poniendo en cada grano de arroz un mensaje invisible de dedicación. El amor no necesita ser gritado para ser real. A veces los actos más silenciosos son los que hablan más fuerte. Y tú has hablado toda tu vida a través de esos actos silenciosos, a través de las madrugadas, de los sacrificios, de las renuncias que nadie vio. Tu hijo puede no escucharte ahora, pero esos actos están grabados en su memoria más profunda, en ese lugar del alma donde se guardan las cosas que realmente importan. Y un día, cuando la vida lo sacuda, cuando se encuentre solo frente a una tormenta que no esperaba, va a buscar en esa memoria y te va a encontrar ahí, firme, constante, inamovible, como siempre fuiste. Y quiero terminar con una historia que me marcó profundamente. En un pequeño pueblo de Japón había un viejo pescador que salía al mar cada mañana, sin importar el clima, sin importar las olas, sin importar si el día anterior había vuelto con las redes vacías. Todos los días, antes del amanecer, él preparaba su barca, revisaba sus redes y se lanzaba al océano con la misma determinación del primer día. Sus vecinos le preguntaban, ¿por qué sigues saliendo si a veces no pescas nada? ¿No te cansas? ¿No te desesperas? Y él, con esa calma que solo tienen los que han entendido algo profundo sobre la vida, respondía siempre lo mismo. Yo no salgo a pescar por lo que traigo de vuelta. Salgo a pescar porque el mar es mi lugar. Porque en el mar soy quien realmente soy. Y si un día los peces vienen, los recibiré con gratitud. Y si un día no vienen, igual habré tenido el privilegio de estar donde pertenezco. Tú eres como ese pescador. Tu amor es el mar. Tu entrega es la barca. Tu paciencia es la red. Y cada día que sigues amando a tu hijo, aunque él no responda, aunque él no lo vea, aunque las redes vuelvan vacías, tú estás haciendo lo que te corresponde. Estás siendo quien realmente eres. Estás honrando esa parte de ti que eligió ser padre o madre, no por lo que recibiría a cambio, sino porque en lo más profundo de tu ser sabías que amar era tu propósito. No dejes que el dolor te robe eso. No dejes que la ingratitud temporal de tu hijo te haga olvidar quién eres. No dejes que el silencio te convenza de que todo fue en vano, porque nada de lo que hiciste con amor es en vano. Nada. Cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sacrificio silencioso, cada oración susurrada a medianoche, todo eso existe, todo eso cuenta, todo eso importa. Y un día, cuando tu hijo tenga sus propios hijos, cuando la vida le enseñe lo que las palabras no pudieron enseñarle, cuando sienta en carne propia lo que significa amar a alguien más que a ti mismo, en ese momento, en ese preciso instante, te va a entender. Va a cerrar los ojos y va a ver tu rostro. Va a recordar tu voz, va a sentir tus manos y va a llorar, pero no de tristeza. Va a llorar de gratitud, va a llorar de vergüenza por no haberlo visto antes. Va a llorar porque por fin entendió lo que tú siempre supiste, que el amor de un padre no tiene precio, no tiene fecha de vencimiento y no tiene condiciones. Y ese día el oro del kintsugi va a brillar más que nunca. Ese día el bambú va a crecer hacia el cielo. Ese día el pescador va a volver con las redes llenas. Y ese día tú vas a saber en lo más profundo de tu corazón que todo valió la pena. Que cada lágrima tuvo sentido. Que cada momento de espera fue una inversión, no una pérdida. Y ese día, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el alma llena de paz, vas a entender por qué todo tenía que pasar exactamente como pasó. Mientras tanto, sigue amando, sigue esperando, sigue creyendo, no en lo que ves, sino en lo que sabes. Y lo que sabes, lo que sabe tu corazón de padre o de madre, es que el amor nunca, jamás es en vano.
Nunca. Ni en esta vida, ni en ninguna otra. El amor siempre vuelve, siempre regresa, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y tu hijo, ese hijo que hoy parece tan lejos, ese hijo que hoy parece no valorarte, un día va a volver. No porque tú se lo pediste, no porque alguien se lo exigió, sino porque las raíces que tú plantaste con tanto amor lo van a guiar de vuelta. Porque el corazón siempre sabe dónde está su hogar. Y el hogar de tu hijo, por más que se aleje, por más que se pierda, por más que se confunda, siempre, siempre, siempre va a ser donde tú estés. Recuerda eso. Guárdalo en tu corazón. Respíralo cada mañana. Y cuando el dolor llegue, porque va a llegar, cuando la duda toque tu puerta, porque va a tocar, cuando la tristeza quiere instalarse en tu pecho, porque va a intentarlo, recuerda las palabras de ese viejo pescador japonés. Yo no salgo a pescar por lo que traigo de vuelta, salgo porque el mar es mi lugar. Tu lugar es el amor, tu lugar es la entrega, tu lugar es ser padre. Y mientras sigas en tu lugar, mientras sigas siendo quien eres, todo lo demás, absolutamente todo, llegará en el momento perfecto. No un segundo antes, no un segundo después. En el momento exacto en que estaba destinado a llegar. Y cuando llegue, porque va a llegar, vas a entender algo que hoy tu dolor no te deja ver. Que no existe regalo más grande en este mundo que ser padre. Que no existe título más noble que el de madre. Que no existe amor más puro, más fuerte, más eterno que el que sientes por ese hijo que hoy parece tan lejano. Y que ese amor inmenso, incomprensible, inagotable, es el secreto que cambia todo. No porque cambia a tu hijo, sino porque te cambia a ti, te transforma, te fortalece, te convierte en la mejor versión de ti mismo. Y esa versión luminosa, poderosa, inquebrantable de ti, es la que tu hijo necesita ver, no hoy, quizás no mañana, pero un día. Y ese día está más cerca de lo que piensas. Hay algo que nadie te ha dicho, algo que durante siglos ha permanecido oculto, no porque alguien lo haya prohibido, sino porque la mayoría de las personas están tan ocupadas buscando atajos, tan desesperadas por encontrar la fórmula mágica del éxito, que pasan por alto lo que tienen justo frente a sus ojos. Y lo más curioso es que probablemente tú también lo has pasado por alto. Probablemente has escuchado 1000 veces que el alcohol destruye, que el alcohol arruina familias, que el alcohol acaba con sueños. Y sí, todo eso es cierto. Pero hoy quiero hablarte de algo diferente. Quiero hablarte de 3 lugares donde el alcohol, ese mismo elemento que tantos temen, se convierte en un imán para la riqueza y la abundancia. Y antes de que pienses que estoy loco, antes de que cierres este video pensando que es otra charlatanería, te pido algo muy sencillo. Escúchame hasta el final, porque lo que voy a revelarte no tiene nada que ver con supersticiones ni con rituales vacíos. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano y con esas leyes invisibles que gobiernan la prosperidad. Yo crecí entre 2 mundos. Mi padre, japonés, me enseñó que la disciplina es la madre de todos los logros. Mi madre, colombiana, me enseñó que el corazón es el motor que mueve montañas. Y entre esos 2 mundos aprendí algo que muy pocos entienden, que la riqueza no llega por casualidad, que la abundancia no es un accidente, que la prosperidad tiene reglas, tiene principios, tiene caminos que hay que recorrer con los ojos bien abiertos y el corazón bien dispuesto. En Japón hay un proverbio antiguo que dice que el sake revela el corazón verdadero del hombre, no lo destruye, lo revela. Y esa revelación, esa verdad desnuda que emerge cuando las máscaras caen, es precisamente el punto de partida de todo lo que quiero compartirte hoy. El primer lugar secreto donde el alcohol atrae riqueza y abundancia es un lugar que muy pocos conocen, y los que lo conocen rara vez hablan de él. Es el lugar de la celebración genuina. Déjame explicarte esto con una historia que jamás olvidaré. Cuando yo tenía poco más de 20 años, viajé a un pequeño pueblo en la prefectura de Niigata, en Japón. Era invierno, la nieve cubría todo como una sábana blanca y silenciosa, y yo había sido invitado a la casa de un anciano que fabricaba sake artesanal. Su nombre era Takeshi, y llevaba más de 40 años perfeccionando su oficio. 40 años. Piensa en eso por un momento. 40 años dedicados
a una sola cosa, a un solo propósito, a una sola misión. Cuando llegué a su casa, esperaba encontrar a un hombre rico en el sentido convencional. Esperaba ver una mansión, autos lujosos, símbolos de opulencia, pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Su casa era modesta, limpia, ordenada con esa precisión japonesa que convierte cada rincón en una obra de arte. Y cuando me sirvió una copa de su sake, lo hizo con una reverencia que me dejó sin palabras. No era una reverencia hacia mí, era una reverencia hacia el proceso, hacia el trabajo, hacia los años de dedicación que habían convertido ese líquido transparente en algo extraordinario. Y entonces me dijo algo que cambió para siempre mi forma de entender la riqueza. Me dijo, Kenji, el sake no se bebe para olvidar, el sake se bebe para recordar. Se bebe para recordar que estamos vivos, que hemos trabajado, que hemos luchado, que hemos persistido. El sake es la recompensa que la tierra le da al hombre paciente. Y en ese momento entendí el primer secreto. El primer lugar donde el alcohol atrae riqueza es el lugar de la celebración del trabajo bien hecho. No estoy hablando de emborracharse después de un día difícil. No estoy hablando de usar el alcohol como escape, como refugio, como anestesia para el dolor. Estoy hablando de algo completamente diferente. Estoy hablando de ese momento sagrado en el que un ser humano se sienta después de haber dado lo mejor de sí mismo, después de haber entregado su sudor, su ingenio, su dedicación, y levanta una copa para honrar su propio esfuerzo. Ese acto, ese ritual de reconocimiento propio, ese momento de decirse a uno mismo, lo hiciste bien, mereces esto, es uno de los actos más poderosos que existen para atraer abundancia, y te voy a explicar por qué. Porque la abundancia responde a la gratitud. La riqueza se multiplica donde hay reconocimiento. Cuando tú celebras tu trabajo, cuando tú honras tu esfuerzo, cuando tú te das permiso para disfrutar el fruto de tu dedicación, estás enviando un mensaje al universo, a Dios, a la vida misma. Estás diciendo, reconozco lo que tengo, valoro lo que he construido y estoy listo para recibir más. Es exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría. La mayoría trabaja sin descanso, acumula sin celebrar, logra sin reconocer y luego se pregunta por qué la abundancia no llega. Se pregunta por qué, a pesar de tanto esfuerzo, la riqueza parece esquivarlos como el agua esquiva la piedra. Y la respuesta es tan simple que duele, porque nunca se detuvieron a celebrar. Nunca se dieron permiso para levantar una copa y decir, esto que he logrado tiene valor, yo tengo valor. En Colombia, en los pueblos pequeños donde mi madre creció, hay una tradición hermosa que ilustra perfectamente esto. Cuando un campesino termina la cosecha, cuando ha recogido el último grano de café, cuando ha completado meses de trabajo bajo el sol inclemente, se reúne con su familia y brinda. No brinda con champán importado ni con vinos caros. Brinda con aguardiente, con esa bebida que huele a anís y sabe a tierra colombiana. Y ese brindis, ese momento de celebración compartida, no es un acto de derroche, es un acto de agradecimiento. Es una forma de decirle a la tierra, al trabajo, a la vida, gracias. Gracias por otro ciclo completado, gracias por otra cosecha recogida, gracias por la fuerza que no me abandonó. Y esos campesinos, esos hombres y mujeres sencillos que brindan después de la cosecha, entienden algo que muchos millonarios con títulos universitarios y cuentas bancarias abultadas jamás entenderán, que la riqueza verdadera comienza con la gratitud y que la gratitud necesita ser expresada, necesita ser celebrada, necesita ser vivida con el cuerpo, con el corazón, con todos los sentidos. Ahora, presta mucha atención, porque aquí viene la parte que nadie te dice. El secreto no está en el alcohol, el secreto está en el lugar. El primer lugar secreto es el espacio de la celebración consciente, es ese momento en el que dejas de correr, dejas de perseguir, dejas de preocuparte por lo que falta y te enfocas completamente en lo que ya tienes. Es ese momento en el que el presente se vuelve suficiente, en el que la hora se vuelve completo y el alcohol en ese contexto no es más que un símbolo
un símbolo de la dulzura que la vida ofrece al que sabe esperar, al que sabe trabajar, al que sabe agradecer. Puede reemplazar el alcohol por un té, por un café, por un vaso de agua fresca. El elemento no importa. Lo que importa es el acto de celebración. Lo que importa es que te detengas y reconozcas que mereces abundancia, que mereces riqueza, que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Porque cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Algo se abre, algo se libera, algo se activa y de repente las oportunidades que antes no veías empiezan a aparecer, las puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse, las personas que necesitas empiezan a llegar. No por magia, no por superstición, sino porque has cambiado tu frecuencia interna. Has pasado de la frecuencia de la carencia a la frecuencia de la abundancia. Y la vida siempre responde a la frecuencia en la que vibras. El segundo lugar secreto donde el alcohol atrae riqueza y abundancia es quizás el más antiguo de todos, y sin embargo, el menos comprendido en el mundo moderno. Es el lugar del encuentro humano. Déjame llevarte a otra historia. Hace algunos años fui invitado a una cena de negocios en Tokio. Era una de esas cenas formales donde se decidían acuerdos millonarios, donde los destinos de empresas enteras se definían entre platos de sashimi y copas de sake. Yo esperaba una reunión tensa, llena de números, gráficos y negociaciones agresivas. Pero lo que vi fue algo completamente inesperado. Los empresarios japoneses no hablaron de negocios durante la primera hora, ni siquiera durante la segunda hora. Se dedicaron a servirse sake mutuamente, a contar historias de sus familias, a reír juntos, a compartir sus fracasos y sus miedos. Y fue recién en la tercera hora, cuando ya el sake había derribado las paredes invisibles que separaban a esos hombres, cuando empezaron a hablar de negocios. Y los acuerdos que se cerraron esa noche fueron extraordinarios. No porque hubieran bebido alcohol, sino porque el alcohol había creado un espacio de confianza que ningún PowerPoint, ningún informe financiero, ningún discurso corporativo podría haber creado jamás. En japonés existe una palabra que no tiene traducción exacta en español, nominication. Es una combinación de nomu, que significa beber, y communication, comunicación. Y describe exactamente lo que acabo de contarte, el arte de crear conexiones humanas profundas a través del acto compartido de beber. Los japoneses descubrieron hace siglos que los seres humanos construyen confianza de una manera muy específica. No la construyen intercambiando tarjetas de presentación, no la construyen mostrando currículos impresionantes, la construyen compartiendo momentos de vulnerabilidad, la construyen bajando la guardia, mostrándose como son, dejando caer las máscaras que la sociedad les obliga a usar durante el día. Y el alcohol, en su justa medida, facilita ese proceso. No lo crea, no lo fuerza, no lo impone, lo facilita. Es como el aceite que permite que los engranajes de una máquina funcionen sin fricción. Y aquí está el secreto del segundo lugar. La riqueza fluye a través de las relaciones humanas. Siempre ha sido así. Siempre será así. Los negocios más grandes del mundo no se cerraron en salas de juntas con presentaciones elaboradas. Se cerraron en cenas, en encuentros informales, en momentos donde dos seres humanos se miraron a los ojos y decidieron confiar el uno en el otro. Piensa en tu propia vida. Piensa en las oportunidades más importantes que has tenido. Piensa en los trabajos que conseguiste, en los socios que encontraste, en las ideas que cambiaron tu rumbo. Te apuesto lo que quieras a que la mayoría de esas oportunidades no llegaron a través de un formulario en internet ni de un anuncio en el periódico. Llegaron a través de personas, a través de conexiones humanas, a través de alguien que confió en ti lo suficiente como para abrirte una puerta. En Corea del Sur existe una tradición llamada Oesik, que es básicamente una cena de equipo donde los compañeros de trabajo beben juntos después de la jornada laboral. Y aunque en Occidente esto pueda parecer excesivo o incluso problemático, los coreanos entienden algo fundamental, que los equipos que comparten momentos fuera del trabajo, que se conocen como seres humanos completos, y no solo como funciones corporativas, son equipos más productivos, más creativos, más resilientes. Son equipos donde la confianza fluye, donde la comunicación es abierta,
donde los conflictos se resuelven antes de convertirse en crisis. Y eso, amigo mío, es riqueza. No riqueza monetaria solamente, sino riqueza en su sentido más amplio y más profundo. Pero déjame ser claro en algo. Cuando hablo del segundo lugar secreto, no estoy diciendo que necesitas emborracharte para hacer negocios. No estoy diciendo que necesitas beber para crear conexiones. Estoy diciendo que necesitas crear espacios de encuentro genuino. Espacios donde las personas puedan ser personas, no roles, no cargos, no títulos. Espacios donde la conversación fluya sin agenda, sin presión, sin cronómetro. El alcohol en este contexto es simplemente un facilitador social que la humanidad ha utilizado durante miles de años. Los romanos lo hacían con el vino, los irlandeses lo hacían con la cerveza, los rusos lo hacían con el vodka, los mexicanos lo hacían con el tequila. Cada cultura encontró su propia bebida, pero todas descubrieron el mismo principio, que los seres humanos se conectan más profundamente cuando comparten algo más que palabras, cuando comparten un ritual, un sabor, un momento de honestidad sin filtros. Yo mismo he vivido esto de muchas maneras. Recuerdo una vez en Bogotá, cuando conocí a un hombre que se convertiría en uno de mis mejores aliados profesionales. No lo conocí en una conferencia, no lo conocí en una oficina, lo conocí en una pequeña tienda de barrio, tomando una cerveza después de un día largo y difícil. Ambos estábamos agotados, ambos estábamos frustrados, ambos estábamos en un momento de nuestras vidas donde las certezas escaseaban y las dudas sobraban. Y esa honestidad compartida, esa vulnerabilidad mutua, creó un vínculo que ningún contrato formal habría podido crear. Años después, ese vínculo se tradujo en proyectos conjuntos, en oportunidades de negocio, en una relación profesional que generó abundancia para ambos. No porque hubiéramos bebido cerveza, sino porque habíamos compartido nuestra verdad, porque habíamos elegido ser humanos antes que profesionales, porque habíamos entendido que la riqueza no se construye sobre estrategias y tácticas, sino sobre confianza y autenticidad. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que muchos evitan, porque sé que hay personas escuchando esto que han tenido una relación difícil con el alcohol, personas que han visto cómo el alcohol destruyó a alguien que amaban, personas que luchan cada día contra la tentación de beber. Y a esas personas quiero decirles algo con todo mi corazón. El mensaje de hoy no es sobre el alcohol como sustancia. El mensaje de hoy es sobre los principios universales que el alcohol usado correctamente puede ilustrar. La celebración del trabajo bien hecho no requiere alcohol. La conexión humana profunda no requiere alcohol. La generosidad desbordante no requiere alcohol. Estos son principios que funcionan con cualquier elemento, con cualquier ritual, con cualquier símbolo que elijas. Si tu camino no incluye el alcohol, respeto profundamente esa decisión y te aseguro que puedes aplicar cada uno de estos principios sin beber una sola gota, porque el poder no está en la botella. El poder está en el acto. El poder está en la intención. El poder está en el corazón con el que haces las cosas. Ahora, llegamos al tercer lugar secreto, y este es, para mí, el más poderoso de todos, el más transformador, el más capaz de cambiar completamente tu relación con la riqueza y la abundancia. El tercer lugar secreto donde el alcohol atrae riqueza y abundancia es el lugar de la generosidad desbordante. Permíteme contarte una historia que me enseñó mi padre cuando yo era niño. En la antigua Japón existía una tradición entre los comerciantes que se llamaba osetai. Era una práctica donde los mercaderes exitosos compartían sake y comida gratuitamente con los peregrinos que caminaban hacia los templos sagrados. No lo hacían por obligación, no lo hacían para ganar algo a cambio. Lo hacían porque creían profundamente que la generosidad era el camino más directo hacia la prosperidad. Creían que cada copa de sake que compartían con un desconocido regresaba multiplicada en forma de bendiciones, de oportunidades, de protección divina. Y lo más asombroso es que esos comerciantes, los que practicaban el osetai con mayor devoción, eran consistentemente los más prósperos de sus comunidades. Mi padre me contaba estas historias con una pasión que yo podía sentir en cada palabra. Me decía, Kenji, en la vida hay dos tipos de personas.
Están los que guardan todo para sí mismos, que acumulan, que retienen, que cierran sus manos con fuerza alrededor de lo poco o mucho que tienen. Y están los que abren sus manos, que comparten, que dan sin esperar nada a cambio. Y me preguntaba, hijo, ¿cuáles crees tú que terminan con más? Y yo, con la inocencia de un niño, respondía lo que cualquier niño respondería: los que guardan, papá. Porque si das, te quedas con menos. Y mi padre sonreía con esa sonrisa japonesa que oculta océanos de sabiduría y me decía, no, Kenji, los que dan son los que terminan con más, porque la vida funciona como un río. Si intentas detener el agua, se estanca, se pudre, se muere. Pero si la dejas fluir, si la compartes, si la diriges hacia otros, el río crece, se alimenta de nuevas fuentes, se vuelve más caudaloso, más poderoso, más vivo. Ese principio, esa verdad ancestral que mi padre me transmitió a través de historias de sake y comerciantes japoneses, es quizás la ley más poderosa de la abundancia y la he visto confirmarse una y otra vez a lo largo de mi vida. En Colombia, en México, en Argentina, en España, en cada país que he visitado, he encontrado el mismo patrón. Las personas más generosas son las más prósperas. No siempre las más ricas en términos monetarios, pero siempre las más abundantes en términos de vida, de relaciones, de paz, de propósito. Conocí a un hombre en Medellín que tenía un pequeño negocio de aguardiente artesanal. No era un negocio grande, no era una empresa multinacional, era un local pequeño, modesto, en un barrio popular, pero ese hombre hacía algo que nadie más hacía. Cada viernes por la noche abría las puertas de su local y ofrecía una copa de aguardiente gratuita a cualquiera que entrara, una sola copa. Pero esa copa iba acompañada de algo más valioso que el licor mismo, una conversación genuina, una sonrisa auténtica, un momento de humanidad pura en medio de una ciudad que a veces puede ser fría y apresurada. Y la gente venía por la copa gratuita, sí, pero se quedaba por la experiencia, se quedaba por la calidez, se quedaba por ese sentimiento inexplicable de ser visto, de ser escuchado, de ser valorado. Y esa gente, esa comunidad que se fue formando alrededor de un acto simple de generosidad, se convirtió en la base de un negocio próspero que sostuvo a ese hombre y a su familia durante décadas. No fue la copa de aguardiente la que atrajo la riqueza, fue el acto de dar, fue la decisión consciente de compartir lo que tenía, aunque fuera poco, con los demás. Fue la voluntad de abrir las manos cuando el mundo le decía que las cerrara. Fue la valentía de confiar en que la generosidad siempre regresa multiplicada. Y esto me lleva a un punto crucial que necesito que entiendas con toda claridad. En muchas culturas antiguas, el alcohol era considerado un regalo de los dioses. Los griegos tenían a Dioniso, los romanos tenían a Baco, los japoneses tenían leyendas sobre el sake que caía del cielo como lluvia bendita. Y en todas estas culturas, el alcohol más sagrado no era el que se guardaba en bodegas privadas, ni el que se vendía al precio más alto. El alcohol más sagrado era el que se compartía, el que se ofrecía, el que fluía de mano en mano como un río de generosidad, porque nuestros ancestros entendían algo que el mundo moderno ha olvidado, que lo sagrado se multiplica cuando se comparte y que lo que se retiene con miedo termina perdiendo su poder. Piensa en las grandes celebraciones de la humanidad, en las bodas, donde el vino fluye libremente, en los bautizos, donde se brinda por la nueva vida, en las graduaciones, en los aniversarios, en cada momento donde los seres humanos se reúnen para celebrar algo importante. En todos esos momentos, el acto de compartir una bebida no es simplemente un gesto social, es un acto simbólico de generosidad. Es una forma de decir, lo que tengo es tuyo también. Mi alegría es tu alegría. Mi abundancia es tu abundancia. Y ese acto, ese gesto aparentemente simple, activa algo profundo en el tejido mismo de la realidad. Activa el principio de reciprocidad. Activa la ley de la siembra y la cosecha. Activa esa verdad eterna que dice que el que da con generosidad recibirá con abundancia. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida.
Quiero que te preguntes con honestidad, ¿en cuál de estos tres lugares te encuentras? ¿Estás celebrando tu trabajo o simplemente sobreviviéndolo? ¿Estás creando conexiones humanas profundas o simplemente acumulando contactos en tu teléfono? ¿Estás practicando la generosidad desbordante o estás guardando todo para ti mismo con miedo de que se acabe? Porque la verdad que estas tres historias revelan es que la riqueza no es algo que se persigue. La riqueza es algo que se atrae y se atrae celebrando, conectando y dando. Esos son los tres lugares secretos. No son lugares físicos, son estados del ser, son maneras de vivir, son decisiones que tomas cada día, con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento. Mi abuelo japonés tenía una costumbre que siempre me pareció peculiar. Cada vez que recibía una botella de sake como regalo, nunca se la quedaba para él. Siempre buscaba a alguien con quien compartirla. A veces era un vecino, a veces era un extraño que encontraba en el camino, a veces era un empleado que había tenido un día difícil. Y cuando yo le preguntaba por qué hacía eso, por qué no guardaba el sake para disfrutarlo solo, me miraba con esos ojos que habían visto guerras y reconstrucciones y me decía, porque el sake que se bebe solo alimenta el cuerpo, pero el sake que se comparte alimenta el alma. Y el alma bien alimentada atrae todo lo que necesita, todo, sin excepción. Hay algo matemáticamente ilógico en la generosidad. Si tienes 10 y das 5, deberías quedarte con 5. Eso es lo que dicen los números. Pero la vida no funciona con las reglas de las matemáticas. La vida funciona con las reglas del corazón. Y las reglas del corazón dicen que cuando das 5, recibes 20. Cuando abres tu mano, la vida llena ambas manos. Cuando compartes tu abundancia, la abundancia se multiplica de maneras que tu mente racional jamás podría predecir ni comprender. He viajado por más de 30 países llevando este mensaje y en cada uno he encontrado la misma verdad expresada de diferentes maneras. En México, los empresarios más exitosos que conocí eran los que organizaban las mejores fiestas, no para presumir, sino para compartir. En Argentina, los dueños de bodegas que más prosperaban eran los que regalaban botellas a sus vecinos después de cada cosecha. En España, los taberneros más queridos y más prósperos eran los que siempre tenían una copa extra para el que no podía pagar. En cada cultura, en cada país, en cada rincón del mundo, el principio es el mismo. La generosidad atrae abundancia. La celebración atrae prosperidad. La conexión humana atrae riqueza. Y no estoy hablando de teoría, no estoy hablando de conceptos abstractos que suenan bonitos pero no funcionan en la vida real. Estoy hablando de mi propia experiencia. Estoy hablando de lo que he visto con mis propios ojos, de lo que he vivido en mi propia carne, de lo que he comprobado una y otra vez a lo largo de décadas de trabajo, de viajes, de encuentros con personas extraordinarias que me enseñaron que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de celebrar, de conectar y de dar. Hay un momento en la vida de todo ser humano donde tiene que tomar una decisión fundamental. Es una decisión que no aparece en ningún formulario, que nadie te pide que firmes, que ningún gobierno legisla. Es la decisión entre vivir con las manos cerradas o vivir con las manos abiertas. Vivir con las manos cerradas es vivir con miedo. Es vivir pensando que no hay suficiente, que el mundo es un lugar de escasez, que cada peso que das es un peso que pierdes. Y ese miedo, esa mentalidad de escasez, es la prisión más efectiva que existe, porque no necesita barrotes ni guardias. Se construye dentro de tu propia mente y te mantiene preso sin que siquiera te des cuenta. Vivir con las manos abiertas es todo lo contrario. Es vivir con confianza. Es vivir sabiendo que el universo es abundante, que siempre hay más que suficiente, que cada acto de generosidad es una semilla que la vida convertirá en un árbol frondoso cargado de frutos. Y esa confianza, esa mentalidad de abundancia, es la llave que abre todas las puertas que el miedo cierra. Voy a compartirte algo muy personal. Hubo un momento en mi vida donde yo era el hombre de las manos cerradas. Un momento donde el miedo me controlaba, donde cada centavo que ganaba lo guardaba con la desesperación de quien cree que mañana no habrá más. Y en ese momento, paradójicamente, era cuando menos tenía. Era cuando más luchaba y menos lograba. Era cuando más trabajaba y menos producía. Hasta que un día un viejo amigo de mi padre me invitó a su casa y me sirvió una copa de sake.
y mientras bebíamos en silencio, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Kenji, el agua que retienes en tu mano se evapora. El agua que devuelves al río se convierte en océano. Deja de retener, empieza a fluir. Y esas palabras, esas simples palabras, dichas en una noche cualquiera, sobre una copa de sake cualquiera, cambiaron mi vida para siempre. Empecé a celebrar mis pequeños logros en lugar de obsesionarme con mis grandes fracasos. Empecé a invertir tiempo en construir relaciones genuinas en lugar de acumular contactos superficiales. Empecé a dar sin esperar, a compartir sin calcular, a abrir mis manos sin miedo de quedarme vacío. Y poco a poco, como el amanecer que llega lento pero inevitable, la abundancia empezó a fluir hacia mi vida de maneras que yo jamás habría podido planificar ni imaginar. El tercer lugar secreto, el de la generosidad desbordante, tiene un poder adicional que no quiero dejar de mencionar. Cuando eres generoso, cuando compartes lo que tienes con otros, estás haciendo algo más que un simple acto de bondad. Estás declarando al universo que confías en su abundancia. Estás diciendo, tengo tanto que puedo permitirme dar. Y esa declaración, esa afirmación silenciosa, pero poderosa, reprograma tu mente, transforma tu energía y alinea toda tu existencia con la frecuencia de la prosperidad. En la tradición judía hay un concepto hermoso llamado tzedaká, que generalmente se traduce como caridad, pero que en realidad significa justicia. Para la tradición judía, dar no es un acto opcional de bondad, es un acto obligatorio de justicia. Es devolver al mundo lo que el mundo te ha dado, es mantener el flujo de la abundancia en movimiento. Y las familias judías que han practicado la tzedaká durante generaciones son conocidas mundialmente por su prosperidad, no porque den para recibir, sino porque al dar se colocan en la corriente natural de la abundancia, en ese río cósmico que fluye eternamente y que llena todo lo que encuentra a su paso. Los árabes tienen una tradición similar. En la cultura árabe, servir café a un visitante no es una cortesía, es una obligación sagrada. Y ese café que se ofrece gratuitamente, con generosidad y sin esperar nada a cambio, ha sido durante siglos el lubricante de los negocios más importantes del Medio Oriente. Los acuerdos petroleros más grandes de la historia se cerraron sobre tazas de café. Las alianzas comerciales más duraderas se sellaron con el aroma del cardamomo y la calidez de la hospitalidad árabe. No porque el café tuviera propiedades mágicas, sino porque el acto de ofrecer, el acto de servir, el acto de poner las necesidades del otro antes que las propias, creaba un campo de confianza donde la riqueza podía fluir libremente. Quiero que pienses en esto. Cada vez que levantas una copa para brindar, estás participando en uno de los rituales más antiguos de la humanidad. Un ritual que conecta tu presente con miles de años de historia humana. Un ritual que te une con comerciantes japoneses, con campesinos colombianos, con mercaderes árabes, con viticultores argentinos, con cerveceros alemanes, con destiladores mexicanos. Todos ellos, a lo largo de los siglos, descubrieron la misma verdad, que la abundancia no se acumula, se celebra, que la riqueza no se retiene, se comparte, que la prosperidad no se persigue, se atrae, creando espacios de celebración, de conexión y de generosidad. Y esa es la verdad que quería compartirte hoy. Esa es la revelación que estaba oculta a simple vista. No es una fórmula mágica, no es un ritual supersticioso, no es una promesa vacía de riqueza fácil. Es algo mucho más profundo y mucho más real. Es un principio de vida que ha funcionado durante miles de años en todas las culturas del mundo. Celebra tu trabajo con gratitud y la abundancia responderá. Crea conexiones humanas genuinas y la riqueza fluirá a través de ellas. Practica la generosidad desbordante y la prosperidad te perseguirá como tu propia sombra. No necesitas creerme, no necesitas aceptar mis palabras como verdad absoluta. Solo te pido una cosa, pruébalo. Durante los próximos 30 días, prueba a celebrar cada pequeño logro que tengas. Prueba a crear un espacio de encuentro genuino con alguien cada semana. Prueba a dar algo, lo que sea, sin esperar nada a cambio. Y después de 30 días, observa lo que ha cambiado en tu vida. Observa las oportunidades que han aparecido.
Observa las puertas que se han abierto. Observa la abundancia que ha empezado a fluir. Mi padre solía decir que la vida es como una copa de saqué. Si la miras desde afuera, parece transparente, simple, sin misterio. Pero cuando la pruebas, cuando realmente la saboreas con todos tus sentidos, descubres capas de complejidad, de profundidad, de belleza que jamás habrías imaginado. Y así es la vida. Parece simple vista desde afuera. Pero cuando te atreves a vivirla con celebración, con conexión, con generosidad, descubres que es infinitamente más rica, más abundante, más hermosa de lo que jamás habías creído posible. Los 3 lugares secretos donde el alcohol atrae riqueza y abundancia no son lugares físicos que puedas visitar en un mapa. Son lugares internos que puedes habitar en tu corazón. El primero es el lugar de la celebración consciente, donde honras tu propio esfuerzo y reconoces tu propio valor. El segundo es el lugar del encuentro humano profundo, donde construyes relaciones basadas en confianza y autenticidad. El tercero es el lugar de la generosidad desbordante, donde das sin medida y sin miedo, confiando en que la vida siempre devuelve multiplicado lo que ofreces con el corazón abierto. Estos 3 lugares han estado siempre ahí, esperándote. No necesitas un boleto para entrar. No necesitas permiso de nadie. No necesitas dinero, ni poder, ni estatus. Solo necesitas la decisión de vivir celebrando en lugar de sobreviviendo, la decisión de conectar en lugar de competir, la decisión de dar en lugar de acumular. Esa decisión, esa simple pero poderosa decisión, es el verdadero secreto de la riqueza y la abundancia. Todo lo demás es consecuencia. Recuerda, la vida no recompensa al que más tiene. La vida recompensa al que más celebra, al que más conecta, al que más da. Y si hoy decides ser ese tipo de persona, si hoy decides habitar esos 3 lugares secretos que te he revelado, te prometo que tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque la abundancia, una vez que la invitas a entrar, una vez que le abres las puertas de tu corazón con celebración, conexión y generosidad, ya nunca se va, se queda, crece, se multiplica y se convierte en tu compañera permanente en este viaje extraordinario que llamamos vida. Yo soy Yokoi Kenji y estas son las verdades que la vida me ha enseñado entre 2 mundos, entre 2 culturas, entre 2 corazones que laten como uno solo. Y si algo de lo que dije hoy resonó en ti, si algo de estas palabras tocó una cuerda dentro de tu pecho que llevaba tiempo en silencio, entonces este mensaje cumplió su propósito. Porque yo no hablo para llenar el aire de palabras bonitas, yo hablo para encender fuegos y espero con todo mi corazón que hoy se haya encendido uno en ti.